Bienvenido a Mente Zen. Un maestro Zen susurró una vez a su discípulo: tu karma no está oculto en las estrellas ni sellado en un pergamino. Está escrito en tu respiración, en tus huesos, en tu postura. Tu cuerpo es la tinta. El karma es el guión. La mente cree que controla el curso del destino. Repite pensamientos como un mantra. Busca refugio en el intelecto y se esconde entre capas de ego. Pero el cuerpo, a diferencia de la mente, no puede mentir. Se convierte en el altar silencioso donde se inscriben las verdades espirituales sin palabras. En la filosofía del Zen y en el profundo río de enseñanzas budistas, el karma no es simplemente el recuerdo de las acciones. Es vibración, energía e intención que resuena en los espacios interiores. Cuando esta vibración no se resuelve, aflora en el cuerpo, a veces como malestar, a veces como dolor crónico, a veces como enfermedad misteriosa. No son maldiciones ni castigos, son invitaciones a despertar. El cuerpo es la brújula del alma. Revela lo que sufre, lo que le duele, lo refleja, y lo que libera, lo transforma. Esta es la historia de cómo el karma, no resuelto e invisible, empezó a florecer en el cuerpo de un buscador hasta que ya no pudo ignorarlo. Lo que siguió no fue solo la curación, sino la liberación. El dolor que no desaparecía. Se despertó con dolor en la parte baja de la espalda. No era tan agudo como para considerarlo urgente, pero tampoco tan sordo como para ignorarlo. Palpitaba con el peso de algo antiguo, como si hubiera estado esperando el momento oportuno para surgir. Ajustó su postura, practicó técnicas de respiración, aplicó hierbas e incluso ayunó. Sin embargo, el dolor regresó, obstinado y sin invitación. En silencio, se preguntó: ¿qué intenta decirme esto? El cuerpo respondió, no con palabras, sino con sensaciones. Cuando meditaba, el dolor se hacía más fuerte. Cuando intentaba escapar, se atenuaba. Pero cuando se quedaba completamente quieto y se rendía, empezaba a llorar, no con lágrimas, sino con una extraña sensación de liberación. Un dicho zen surgió en su memoria: prestar atención al cuerpo es escuchar el pasado. El karma lleva un cuerpo. En las enseñanzas de Buda, el karma no es simplemente causa y efecto. Es el impulso de la intención. Cada pensamiento, palabra y acción siembra una semilla, y cuando esas semillas no se riegan con conciencia, se manifiestan como sufrimiento de formas impredecibles. La parte baja de la espalda, como se describe en los antiguos pergaminos, es el estante espiritual donde se llevan las cargas, culpa oculta, resentimiento tácito y el peso de responsabilidades injustamente aceptadas. No solo viven en la memoria, sino también en los músculos. El buscador comenzó a reflexionar: ¿a quién había cargado? ¿Qué culpas susurraban aún en sus huesos? ¿Qué verdades había silenciado? Cada respuesta surgía como una ola de sensaciones. El cuerpo hablaba lo que la mente olvidaba, las manos que guardaban la ira. Una mañana, mientras se lavaba las manos en el arroyo, una extraña rigidez se apoderó de sus dedos. Podía estirarlos, pero se resistían. La frialdad no se debía al tiempo. Era el frío de una emoción reprimida. En el pensamiento budista, las manos son extensiones de la acción, del hacer. Cuando duelen, a menudo es porque se agarran con demasiada fuerza, ya sea para controlar, castigar o poseer. Recordó lo a menudo que apretaba los puños cuando alguien decía la verdad. Recordaba cómo le sudaban las palmas de las manos en los momentos de celos. Sus manos no soportaban el peso del trabajo, sino el recuerdo de las reacciones. Un pergamino zen enseña: suéltate o déjate arrastrar. Comenzó a sentarse en meditación, imaginando que la luz se derramaba en sus manos. Con cada exhalación, liberaba un nombre, un acontecimiento, una herida. Y a medida que sus manos se ablandaban, también lo hacía su corazón.
la garganta que se negaba a hablar. Semanas después, una opresión creció en su garganta. Ninguna enfermedad, ninguna causa externa, solo un silencio que estrangulaba. Hacía días que no hablaba, y sin embargo, en su interior vivían 100 verdades inconfesables. En la anatomía espiritual, la garganta es el centro de la expresión. Cuando se obstruye, no es solo por las palabras no dichas, sino también por el perdón no expresado. El karma se aferra a cada silencio que pretendía ser una verdad. Sentado junto al fuego, susurró al viento: «Te perdono», y de nuevo: «Perdóname». Y el viento se movió, tosió, no porque estuviera enfermo, sino porque algo se iba, no de los pulmones, sino del alma. Los ojos que se olvidaron de ver, su visión comenzó a nublarse. No el mundo, sino su enfoque. Ya no podía ver con claridad lo que importaba. Sus días se convirtieron en ruido, su mente en niebla. En la visión budista, los ojos representan la claridad y la verdad. Cuando uno no está dispuesto a enfrentarse a la realidad, o cuando se aferra a las ilusiones, la visión se distorsiona, a veces literalmente. Se dio cuenta de que había estado buscando fuera respuestas que nacían dentro. Había buscado en el horizonte ignorando el espejo. Se volvió hacia adentro, se sentó más tiempo, respiró más hondo. Y lentamente, sus ojos se aclararon, no con gafas ni pociones, sino con la verdad. Vio no solo con la retina, sino con la conciencia, los pies que se niegan a caminar hacia adelante. Un día, mientras subía una pendiente, sus pies se rindieron. Le ardían con un dolor que no procedía de una herida, sino de la indecisión. Los pies, en la comprensión zen, representan el movimiento en la vida. Cuando el karma se aferra al pasado, el futuro se siente pesado. Se sentó y recordó todos los momentos en que dudó, todas las veces que evitó tomar una decisión, temiendo sus consecuencias. Cada momento de indecisión añadía peso a sus pasos. El cuerpo no le estaba castigando, le revelaba que el pasado seguía siendo su amo. No se inclinó ante el dolor, sino ante el mensaje. Entonces se levantó y caminó hacia adelante, no rápido, sino con entrega. La curación a través de la conciencia. El dolor empezó a remitir, no a través de la medicina, no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión. Cada síntoma no era un enemigo, sino un susurro del karma. El cuerpo reflejaba lo que el alma necesitaba liberar. Buda enseñó a John que, al igual que una serpiente muda su piel, nosotros debemos desprendernos de nuestro pasado una y otra vez. Y la liberación no se hace con fuerza de voluntad, se hace con la presencia. El buscador aprendió a preguntarse con cada malestar: ¿qué estoy reteniendo todavía? Entonces, respiraba, se sentaba y escuchaba. Y en esa escucha, el karma se disolvía, no se borraba, sino que comprendía el perdón y se transmutaba. El cuerpo es el libro del Dharma en el Zen. Todo es un maestro, incluso el dolor, especialmente el dolor. El cuerpo no es una jaula, sino un pergamino. Registra la historia del alma. Cada enfermedad, cada dolor es un pasaje de ese pergamino sagrado. El karma no es abstracto, no se aplaza hasta una vida futura. Llega ahora en la postura, en la respiración, en la sensación. Curar el cuerpo es comprender la historia que cuenta. Escuchar el dolor es leer el karma que refleja. Y liberarlo no es escapar del karma, sino cumplir su enseñanza. Como susurró una vez un maestro, la liberación no es la ausencia de sufrimiento, sino el despertar a través de él, los mensajes ocultos en la carne y los huesos. Cuando una hoja tiembla con el viento, no es la hoja la que se mueve por sí misma, la mueve el aire invisible. Así también los movimientos del cuerpo son agitados por lo que es emoción invisible, intención, memoria y karma.
La forma física se convierte en el terreno en el que florecen las semillas de todas las vidas, ya sea en forma de paz o de dolor. Quien estudia el Zen no mira el cuerpo como una carga, sino como un espejo, uno que nunca miente, uno que no puede ser engañado, uno que revela lo que la mente trata de suprimir. Reflexionemos ahora sobre algunas comprensiones más profundas, lo que significan realmente los diversos síntomas físicos cuando se ven a través de la lente del karma y el espíritu. El destino espiritual 1, el eco de las lecciones no aprendidas. El dolor que persiste sin claridad médica suele ser mensajero de enredos kármicos aún por resolver. En el budismo, las huellas mentales y emocionales de los samskaras siguen vibrando en nuestro interior, especialmente cuando no se abordan con conciencia. Cuando uno experimenta dolor repetidamente en la misma zona, no se trata solo de biología. Es un signo de resistencia interna, de un rencor demasiado fuerte, de una pena aún no honrada o de una culpa aún no perdonada. Se manifiestan como molestias obstinadas. El Zen no aconseja huir de este dolor, sino inclinarse ante él preguntando: ¿qué has venido a enseñarme? Y luego escuchar no con los oídos, sino con el alma. Dos afecciones cutáneas, rechazo del yo. La piel, el órgano más grande, es la frontera entre el yo y el mundo. Cuando pica, se pela o brota. El lenguaje espiritual suele ser el rechazo de uno mismo. Las personas que sienten vergüenza, sobre todo espiritual o emocional, suelen mostrarla a través de la piel. Es como si el cuerpo intentara desprenderse de lo que el alma se niega a aceptar. En la curación Zen, estos síntomas no comienzan con la crema o la cura, sino con la compasión por uno mismo. Cuanto más profunda es la aceptación, más clara se vuelve la piel, porque la guerra interior está terminando. Tercer, trastornos estomacales. Digestión de la vida misma. Cuando la digestión falla, a menudo refleja una incapacidad más profunda para procesar, experimentar, arrepentimiento, miedo al futuro o amargura por el pasado. Congestionar la energía espiritual del abdomen. En el budismo, el vientre es la sede de la voluntad y la vitalidad. Sufrir constantemente una indigestión es revelar que se está resistiendo a la propia vida. La cura no está solo en lo que se come, sino en cómo se vive. Reducir la velocidad, practicar la gratitud, soltar el control. Esto comienza a restaurar el fuego de la digestión y permite que el karma sea procesado con gracia. Cuarta, dificultades respiratorias, penas reprimidas y verdades no vividas. La respiración es el puente entre el cuerpo y el espíritu. Cuando se vuelve superficial, restringida o dificultosa, a menudo se debe a que las emociones han quedado atrapadas en el pecho. Las lágrimas no lloradas se convierten en falta de aliento. Las palabras que debían decirse pero nunca se dijeron, viven como tensión en los pulmones. En la meditación, hay que volver a la respiración no como una función, sino como una plegaria. Cada inhalación debe ser una bienvenida. Cada exhalación debe ser una rendición. El budismo enseña, inspira conciencia, expira liberación. Cuando se hace con devoción, la respiración limpia el karma más poderosamente que 1000 rituales. Isdabde, desequilibrio de peso, protección y miedo. Ya se trate de un exceso de peso o de una delgadez extrema, el cuerpo a menudo intenta proteger o castigar. La obesidad puede ser la armadura utilizada para defenderse de una invasión emocional. La emaciación puede ser el resultado de un rechazo interior. El karma es sutil. Puede hacer que uno cargue inconscientemente con más de lo que su alma firmó. Volver al equilibrio no es avergonzar al cuerpo, sino hacerse amigo de él, preguntarle, ¿qué me estás guardando? Cuando se responde a esa pregunta en quietud, el peso empieza a disolverse. No por las dietas, sino porque el alma ya no necesita cargar con lo que no es suyo. Arabde, dolores de cabeza y presión en el cráneo, pensamiento excesivo y desconexión del presente. Cuando la cabeza duele con frecuencia, no siempre es por tensión en los nervios.
sino a menudo por tensión en el tiempo. La mente que gira sin cesar en la preocupación, la comparación y el juicio crea fricción en el cuerpo sutil. En el Zen, esto se conoce como la rueda giratoria, donde el pensamiento persigue al pensamiento sin respiración intermedia. La cura es la quietud. Hay que dejarse caer en el momento como la lluvia en un estanque, dejar ir el karma mental, las viejas creencias, los miedos ancestrales. La programación social invita a una ligereza en el cráneo que ninguna medicina puede proporcionar. 7. Cansancio, resistencia espiritual. El cansancio, cuando es persistente, habla de algo más que de dormir mal o de una mala alimentación. Es un signo de resistencia espiritual. El alma se arrastra a menudo porque está recorriendo un camino, no alineado con su verdad. Cuando la fatiga se convierte en un patrón, uno no debe simplemente descansar, sino realinearse. ¿Estoy viviendo con un propósito? ¿Estoy haciendo lo que he venido a hacer en esta vida? Cuando uno vive en armonía con su Dharma, la energía de su deber espiritual se vuelve natural, espontánea y sin esfuerzo. El cansancio suele ser la primera señal de alarma del karma, cuando el camino está desalineado. El karma de la ignorancia. ¿Qué ocurre cuando uno se niega a escuchar? Aquellos que ignoran la sabiduría de su cuerpo retrasan su evolución. Entonces, el karma debe gritar más fuerte. El susurro se convierte en grito. La tensión se convierte en enfermedad. El dolor se convierte en colapso. El Zen enseña que la evasión es una forma de pereza espiritual. Cuando uno se niega a escuchar al cuerpo, se está negando a aprender. Pero incluso esto se recibe con compasión. El Dharma es paciente. El karma nunca tiene prisa, pero nunca olvida. Uno puede negar, escapar, distraer, pero al final todos deben volver al templo de su propio cuerpo para arrodillarse y recibir su enseñanza. Liberar la huella kármica. Sanar no es lo mismo que curar. Sanar significa llegar a la plenitud con tu verdad espiritual. A veces los síntomas permanecerán, pero el sufrimiento no. Otras veces, cuando la lección está completa, el cuerpo vuelve a un equilibrio vibrante. Para liberar el karma del cuerpo, uno debe seguir este camino sagrado. First, escucha el dolor sin juzgarlo. El dolor no es traición, es guía. Dusra, honra la historia detrás del síntoma. Todo lo físico tiene una ruta espiritual. Búscala. Tercero, deja ir la culpa, especialmente de ti mismo. El karma no es castigo, es oportunidad. Cuarta, perdona el pasado. Hasta que no perdones, el cuerpo debe seguir recordándotelo. 5. Practica la conciencia diaria. Cuanto más consciente seas, menos karma deberás enseñar a través del sufrimiento. 6. El diálogo sagrado entre el cuerpo y el alma. El cuerpo es la campana del despertar. Cada señal que emite, ya sea de alegría o de dolor, es el sonido del karma tocando su melodía. Los que escuchan viven sabiamente. Los que obedecen su mensaje más profundo, viven libremente. El Zen susurra suavemente. Cuando puedes ver la enfermedad como el maestro, no como el enemigo, has entrado en el templo de la verdad. El destino espiritual de cada alma está oculto, no en un futuro lejano, ni en las estrellas, ni en los libros sagrados, sino en el pulso del cuerpo. Honrar ese pulso es caminar por la senda de la liberación. Escuchar a tu cuerpo es inclinarse ante tu karma. Y cuando el karma se comprende, no se resiste, comienza a sanar. No solo el cuerpo, sino el alma. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.